www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. Ya, ok. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Walac Noticias y de Infomercado? Estamos con entrevistas de la coyuntura electoral. Como usted sabe, el próximo 11 de abril estamos con las elecciones generales 2021 para elegir al nuevo presidente de la República y también a los 130 parlamentarios que nos representarán en el próximo Congreso. El día de hoy nos acompaña el candidato por el Partido Popular Cristiano, con el número 3 para la región Piura. Hablamos del señor Pedro Peña Jiménez. ¿Cómo está, señor Pedro Peña? Gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo por permitirme poder acceder a su medio y poder expresar los pareceres, las ideas, las propuestas que tiene mi partido, tanto como mi persona. Bueno, don Pedro Peña, usted tiene más de 25 años, sabemos, de docente en un conocido colegio de la ciudad de Piura y también quizá la misma cantidad de años como militante del Partido Popular Cristiano. Sin embargo, este partido es considerado tradicional y ha perdido fuerza en muchas regiones. ¿Qué lo lleva a usted a confiar en una candidatura suya al Parlamento con el Partido Popular Cristiano? Bueno, en realidad el principio fundamental que prima en el Partido Popular Cristiano es el socialcristianismo, ¿no? Es una línea de pensamiento que defiende fundamentalmente a la persona. Y en ese sentido, por mi formación cristiana, yo conocí el Partido Popular Cristiano gracias a una charla que dictaba el doctor Armebianchi de encíclicas papales. Entonces, el padre sacerdote, director del colegio en ese entonces, nos dice: a ver, chicos catequistas, ¿quiénes quieren una capacitación en doctrina social? Ah, ya, yo voy. Y ahí es donde conocí a la Konrad Adenauer, que es quien promocionaba a este amigo, quien era un experto, porque todavía vive, un experto en estos temas. Entonces, ahí me alineé, a partir de ahí conocí el partido, precisamente era el amigo Jubal quien dirigía el partido en ese entonces, después lo dirigió don Miguel Cueva y así. Esa es mi línea. ¿Y por qué confío? En principio porque tengo la convicción absoluta de que esta línea de pensamiento es una opción absolutamente muy válida para nuestro país, que se ha debatido por mucho tiempo
en esos dos extremos, el neoliberalismo de Fujimori y el socialismo de muchos otros, como por ejemplo el velasquismo, el mismo partido aprista que en su momento quiso aplicar un modelo socialista y nos llevó por supuesto a la debacle que ya conocemos. Ahora, candidato, el Partido Popular Cristiano se le ha ligado con mucha fuerza a la capital, a la ciudad de Lima. Muchos analistas y rivales políticos consideran que el PPC solo funciona en Lima y en regiones no, como opción política. ¿Qué razones usted da o qué explicaciones podría dar para decir sí, el PPC sí funciona en regiones? Bueno, parte de esa afirmación es cierta, porque hemos tenido algunas dirigencias que lamentablemente han olvidado que somos un partido nacional, pero sin duda alguna ha habido un movimiento de reforma al interior del Partido Popular Cristiano que se ha preocupado muchísimo por darle digamos, un carácter nacional. En este caso, por ejemplo, Alberto Bengolea, cuando fue elegido para ser presidente del partido, él fue apoyado por las dirigencias regionales, mayoritariamente. Fue abrumadora digamos, la cantidad de apoyo recibida por él. Y su equipo, en el que está por supuesto Marisol Perestello, que es la secretaria general. Entonces, ese es un sentido regionalista y un empeño que ha tenido el movimiento reformista al interior del Partido Popular Cristiano y le ha dado muchísima fuerza. En las últimas elecciones, por ejemplo, Piura ha tenido una posición expectante dentro de la historia de elecciones que el partido ha tenido acá en Piura, pues hemos tenido una posición expectante, interesante, que nos hace pensar y tener una expectativa de que en esta ocasión tendremos muchísimo más alcance. Arequipa, Tacna, Moquegua, Loreto, por ejemplo, han tenido un papel muy especial en las elecciones anteriores. Usted en la elección complementaria postuló al Congreso, está volviéndolo a intentar. Algo que critica la gente es que si no son elegidos, dicen, ¿por qué insisten en la política? ¿No? Y la gente dice, pues parece que no quieren ayudar al pueblo, sino quieren irse a enriquecer. ¿Usted por qué quiere volver a intentar una curul en el Congreso? Bueno, evidentemente la gente piensa esto con mucha razón, porque hay quienes se postulan al gobierno regional, al municipio, aquí, a cuanta cosa sale, están postulando. En el caso nuestro, nosotros estamos, digamos, contribuyendo, ¿no?, con nuestra posición, porque nos hemos posicionado más o menos acertadamente en la población piurana y estamos ofreciendo esta oportunidad, ¿no?, también para otras personas, ¿no? Pero esta es mi primera vez postulando al Congreso y de algún modo el partido necesita nuestra contribución para poder, hay que decirlo, ¿no?, aportar nuestro profesionalismo, nuestra experiencia y las posibilidades que nosotros podemos dar como, digamos, propuestas a la región. Pedro Peña, ¿cómo financia su campaña política? Porque sabemos que una campaña política no es tan barata de costear, o en todo caso, ¿cómo se ayuda de repente con algún aliado? ¿Quién financia la campaña de Pedro Peña? Bueno, tanto la vez anterior como esta, la campaña es austera, sin duda alguna, y yo corro con los gastos que esta campaña significan. Y lo hago porque a mí me parece que eso nos da independencia, porque quien te financia de algún modo, por más desinteresada que fuera la ayuda, de algún modo ya te genera un condicionamiento. Esto lo vemos normalmente en los municipios y también se puede ver en estas circunstancias, ¿no? ¿Termina endeudado don Pedro Peña? Relativamente. Yo más bien prefiero no endeudarme, porque esto puede llevarnos a una crisis terrible, ¿no? Uno siempre tiene algunos recursos guardados, como se dice en el argot popular, y entonces uno puede recurrir a ellos, ¿no? Yo, sí, antes de ir a la pausa, la primera pausa del programa, estaba un poco leyendo sus publicaciones en redes sociales. Quisiera que me aclarara cuál es la propuesta fuerza que lleva el candidato Pedro Peña al Congreso. Mire, tres cosas son fundamentales en lo que considero yo como una aspiración que quisiera lograr. En educación, que es donde es mi fuerte, tengo
elementos que pedir, proponer, perdón. El primero es ver la manera de cómo es que la educación rural, tanto local, por supuesto, regional como nacional, puede ser fortalecida. Generalmente los partidos políticos y el Estado en general ve poco rentable, entre comillas, el dedicar tanto esfuerzo a este espacio social, pero a mí me parece fundamental. La deuda que el Estado peruano tiene con el mundo andino tiene que ser solucionado, tiene que ser salvado de algún modo, y esa brecha se puede solucionar. La primera cosa que yo puedo decir, y que es lo más importante, he visto, hay una ONG, Educa Perú me parece que es, o Perú Educa, que hace lo siguiente: a profesores jóvenes, ¿sí?, les da su puesto de trabajo es en las zonas altoandinas, se les paga lo que corresponde, y ellos, como son jóvenes, son muy empeñosos, son creativos, y eso es lo que necesitamos, de repente con pocos recursos, pero con mucho esfuerzo, mucha dedicación, compromiso, vocación, creatividad, darle esta educación. Yo veo que este tema está olvidado. ¿Cuál es la propuesta? Concretamente, lo que se hace con el CESIGRA de los médicos, sería ser un servicio rural educativo, en el que los alumnos que hacen sus prácticas profesionales sean contratados por el Estado peruano para que ellos vayan fundamentalmente a las zonas rurales, tanto urbanas rurales como rural absoluto, y ellos desempeñen una función ahí, hagan un trabajo. Ahora, esto tendría que estar acompañado con el esfuerzo o el asocio de las municipalidades y de las comunidades mismas, quienes pueden brindar el alojamiento para que los maestros que se encuentran en esas zonas, que normalmente son alejadas, que cuesta mucho volver y es muy trabajoso, puedan tener su estancia ahí, recibir sus alimentos, de tal manera que esto contribuye. Es la filosofía del ganar-ganar, ¿no? El alumno aprende, experimenta la vivencia concreta de la educación rural y contribuye con ese esfuerzo a mejorar, a subsanar esa brecha, esa deuda histórica que tenemos con el mundo rural. Pero eso no se hace ya, por ejemplo, con las prácticas preprofesionales que hacen los estudiantes de educación. Sin duda alguna los alumnos hacen prácticas profesionales, pero mi propuesta es que sea necesariamente en ámbitos rural y urbano-rurales. ¿Sí? Entonces, ellos recibirían no solamente el reconocimiento, la opción para presentarse como un informe para bachillerato, sino además un sueldo correspondiente, que es un sueldo que incentive el esfuerzo. Ahora ahí, digamos, habría que poner el dedo en la llaga, porque si usted propone que esto sea de alguna manera solventado por las municipalidades, ya como que comienza un poquito a desestabilizarse la propuesta, entendiendo que las municipalidades siempre están falta de recursos y los pocos recursos tampoco los ejecutan, ¿no? Lo que he dicho es fundamentalmente una alianza que quiere decir que algún tipo de compromiso, porque sabemos, y esto será motivo seguramente de conversar un poquito más adelante, que las municipalidades, tal como usted lo ha dicho, tienen una deficiencia enorme en ejecución de presupuestos. Imagínense si nosotros le pretendemos recargar. No, esto es fundamentalmente una alianza en el que sin duda alguna se puede hacer un tipo de esfuerzo común. Y con las mismas comunidades, no olvidemos que las comunidades campesinas y las zonas rurales son sumamente generosas en ese sentido, a pesar de su pobreza, dentro de digamos, su característica cultural, ellos hacen ese tipo de esfuerzo en favor de las personas que le hacen bien a sus hijos. Bien, candidato Pedro Peña, estamos ya casi llegando al tiempo de este primer bloque. Usted no se mueva, está con Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Vamos a ir a una primera pausa y retornamos con las preguntas del público. Así que no se mueva, volvemos. ¿Qué tal, amigos? Seguimos aquí en el programa. Gracias por continuar con nosotros, por compartir esta transmisión que llevamos hasta sus dispositivos móviles, hacia sus pantallas, donde usted se encuentre. Somos Tú Decides, programa que llega a ustedes para darles la información que llevan los candidatos en estas elecciones 2021. Vamos rápidamente en este segundo bloque, candidato Pedro Peña, con las preguntas del público. Adelante con la primera pregunta. Mi nombre es Leiner, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil del 8º ciclo.
Y mi pregunta para el candidato es la siguiente: ¿por qué tener que invertir en una vacuna extranjera y no en una vacuna nacional? Muy bien, candidato, ahí estuvo la pregunta de Leiner Guerra, de 26 años. ¿Por qué tener que invertir en una vacuna extranjera y no en una nacional? A ver, el tema fundamental no es el asunto de nacionalidades, se trata más bien de la comprobación, la constatación, porque sabemos que estas vacunas pasan por etapas. A veces las etapas son muy extensas en el tiempo. Hay algunas vacunas que han costado muchísimo tiempo. Esto debido al interés y a la preocupación que ha generado a nivel mundial se hace mucho más corto, pero tiene incluso 3 etapas. La vacuna peruana, que si no me equivoco está llevada adelante por la Cayetano Heredia, todavía está en una fase 2, si la memoria no me falla. Entonces, no podemos esperar. Fundamental no es que sea nacional o extranjera. A mí, en un sentido nacionalista, sin duda alguna, me encantaría que se promueva el talento nacional, y eso lo tenemos olvidado sin duda alguna. Pero si hay empresas que ya tienen avanzado, es decir, se ha hecho el proceso de constatación y ya están aplicándolo en sus respectivos países, en Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos, etcétera, entonces tenemos que comprarla porque es urgente, es un tema de urgencia, no es un tema de nacionalidad, ahí sí, definitivo. Bien, perfecto. Vamos entonces, ahí estuvimos con la respuesta del candidato a esta primera pregunta. Vamos con la segunda cuestión, el segundo cuestionamiento. Adelante. ¿Qué propuestas tiene para incentivar y o promocionar la cultura y el turismo en la región Piura? Bien, ahí estuvo Juan Sayago, 25 años. Adelante, candidato, con su respuesta. Mire, es un tema sumamente interesante. Desde los gobiernos regionales y locales deberíase incentivar una política en ese sentido. No necesariamente desde el punto de vista congresal, pero tengo una propuesta. Yo vengo dándole vueltas, soy maestro y soy de la especialidad de historia inclusive. Entonces veo cómo en Piura hay espacios por todos lados que pueden ser objeto de turismo. Normalmente en Piura se piensa en el turismo de las playas. Ese es prácticamente lo que se ha posicionado. Sin embargo, en las zonas andinas del Perú, especialmente en las zonas altoandinas, hay espacios geográficos muy hermosos. Es más, las mismas rutas pueden ser motivo de aventura. A eso se le llama turismo de aventura. Hace unos días estuve conversando con un compañero mío de estudios, el amigo Javier Chumacero. Él tiene, digamos, le gusta la aventura en motocicleta, ¿sí? Entonces él ha recorrido los caminos de Pacaipampa, ¿sí? Y entonces la gente realmente tiene un contacto muy estrecho con la naturaleza. Y eso en estos tiempos más todavía, que estamos tan metidos con la tecnología, a la gente le encantaría muchísimo. Entonces, ese es, me parece, uno de las cosas que sería importante incentivar. No desde de la perspectiva del Parlamento, sino esa más bien es una perspectiva ya local, municipal. Incluso, le cuento la experiencia que yo he tenido en el colegio. Nosotros hemos incentivado lo que se conocen como rutas para nuestros alumnos de vacaciones útiles. Hay una ruta turística del centro. En Piura hay unos lugares que se pueden conocer, como por ejemplo la Iglesia del Carmen, la Iglesia Catedral, el Museo Grau, el Museo Vicús, ¿sí? Y todos ellos caminados para que nuestros propios alumnos vayan conociendo la importancia histórica de la localidad. También hay un segundo circuito que también lo hemos venido pensando, en el que ponemos, por ejemplo, Chusís, ¿sí? Centro arqueológico. Tenemos también Vicús, el Cerro Vicús, donde también es un centro arqueológico. También tenemos Aipate, solo que es un poquito más lejos, ya requiere un poquito más de esfuerzo económico y de tiempo, pero sí, Piura tiene espacios que pueden ser muy bien aprovechados para el turismo. Muy bien, estuvo ahí la segunda respuesta. Vamos con la tercera pregunta de nuestro público que nos sigue. Adelante.
¿cuáles serían sus propuestas para disminuir la brecha en educación en las zonas rurales? Bueno, estuvo ahí la pregunta de nuestro usuario Frank Lazo. Una pregunta relacionada a su sector, profesor Pedro Peña. Adelante. Como le decía, la brecha que hay en el ámbito rural es muy grande, muy grande. Entonces, esta propuesta de tener profesores o jóvenes que están realizando su práctica profesional es muy importante, pienso yo, porque el problema de los profesionales, ya gente que está casada, tiene una cierta cantidad de años, prefieren no ir, Es más, cuando se presentan los concursos, no. Algunos que ya empiezan a razonar mejor, y dicen, bueno, ni modo, no importa que sea lejana la plaza que se otorga, trabajar es trabajar. Pero pienso yo que esto, digamos, es una condicionante negativa. Más bien incentivando a los jóvenes mediante esta metodología, podríamos trabajar mejor, muchísimo mejor para subsanar esta brecha educativa con las zonas rurales y altoandinas. Bueno, aprovechando esta pregunta y estamos terminando ya con la tercera respuesta a nuestro seguidor, en este caso Frank Lazo, yo quería aprovechar, ya que usted, bueno, conoce el sector educación. Hace unos días conversaba con el exdirector regional de educación de Piura, el señor José Luis Calle, y él mostraba una preocupación bastante grande. Por ejemplo, el 2020 culminaron poco más de 30.000 jóvenes la educación secundaria. El tema es en qué condiciones han terminado, luego que han tenido una educación virtual. Y ese paso a la universidad o a cualquier otro instituto superior, pedagógico, tecnológico, está muy enrarecido. ¿Cómo habría que afrontar esta brecha de estas promociones virtuales, pero que no garantizan que hayan culminado muy bien la educación secundaria? Mira, el tema de la educación secundaria es bastante complejo. Sin duda alguna requeriría una mesa de diálogo mucho más extensa. Sin embargo, las universidades han creado una serie de mecanismos. Algunas han creado el ciclo cero, algunas han creado el propedéutico, que es un mecanismo que tienen estas instituciones de cerrar estas brechas. No me cabe la menor duda que esto, las universidades en general van a buscar los mecanismos. No me cabe la menor duda que este tiempo ha sido muy difícil y establezcamos probablemente algunas diferencias, ¿no? La educación privada, en los colegios en los que inmediatamente se han, digamos, utilizado instrumentos como el Zoom, ¿sí? Y la educación estatal, yo lamentablemente no puedo aprobar todo lo que se ha hecho, a pesar de que ha sido con buena intención, digamos, lo mejor que se ha podido, pero ha sido lamentable. Yo, por ejemplo, elogio el esfuerzo que los maestros del Estado han tenido que realizar. Incluso ha habido un maestro en Ayabaca, si no me falla la memoria, que él agarró su moto y se fue a buscar a sus alumnos. Esa es vocación, sin duda alguna, pero no salva las diferencias. Que los alumnos reciban sus clases por WhatsApp. Repito, yo no critico a las personas que lo han hecho porque no está ahí en ellos. Ellos, sin duda alguna, mis colegas están haciendo su mejor esfuerzo. No va bien las cosas. Se ha querido hacer un esfuerzo con las tablets, pero ¿sabe qué? Si las tablets no cuentan con la otra herramienta que se llama el Internet, prácticamente no tienen utilidad si no cuentan con corriente eléctrica, si no hay la cantidad suficiente. A mí me parece que es una medida fabulosa, justo lo comentábamos un poquito antes de la entrevista, que es fundamental digitalizar y tendríamos nosotros que dar el paso. No tenía que haber venido una pandemia para poder entender que era importante, pero ahora, ¿cómo va a ser el Estado? Esto es importante ver los mecanismos que se tienen que emplear, pero ya desde ahora. Claro. Y importante también, y otro asunto que tocaba con José Luis Calle, exdirector regional de educación, es que se ha anunciado, por ejemplo, que muchos colegios privados van a subir sus pensiones en un 5 a 10% para poder cubrir sus costos, y probablemente va a haber una mayor migración de chicos de colegios privados a colegios nacionales. Desaparecerán algunos colegios privados, pero el colegio nacional se llenará de más alumnos.
Y ya sabemos cómo está el problema actualmente, que usted también lo viene describiendo. Entonces, parece que el 2021 tampoco es muy halagüeño, en el sentido de que la educación va a seguir mirándose con algodones, como se dice, candidato Pedro Peña. Y ahí habría que ver desde el Congreso, en caso usted llegue en julio, cómo se puede enfrentar esa situación de cara hacia lo que resta de este año del Bicentenario, que tampoco nos tiene muy buenas noticias, que digamos. Mire, sin duda alguna debería haber una línea de mucho más entendimiento, de consensos, tanto para el gobierno, es decir, para el poder ejecutivo, como para el poder legislativo. Hemos tenido prácticamente todo un quinquenio en el que la lucha por, no sé realmente cuál ha sido el objetivo, a ver quién dominaba más o quién gobernaba más, cuando cada uno tiene su espacio, está establecido por la Constitución. Pero bueno, volviendo al tema, me parece fundamental ahora qué es lo que podrá hacer el Ejecutivo. Eso me parece fundamental. Ahora, cito hablar de mi candidato, Alberto Bengolea, me parece un hombre con mucha capacidad, con unos principios, unos valores y unas convicciones que le pueden llevar realmente a aplicar, porque aquí se necesita voluntad política para hacer. Hablemos de eso en el siguiente bloque, candidato Pedro Peña. Vamos a ir a una pausa, retornamos, usted está con Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Volvemos, no se mueva. Bien, estamos empezando este último bloque de la entrevista con el candidato Pedro Peña Jiménez. Él va de candidato con el número 3 por el Partido Popular Cristiano para representar a la región Piura. Candidato Pedro Peña, en este último bloque, como ya lo habíamos comentado, hay un comentario de una panelista y también esta panelista le da a usted una pregunta. Adelante con el BTR, adelante. Pedro Peña Jiménez postula al Congreso con el número 3, de la mano del Partido Popular Cristiano, más conocido como el PPC. Es educador de profesión y hace poco recibió el título de doctor en educación. Ha sido profesor y director de una institución educativa y ha trabajado como docente colaborador en una universidad de Piura. Es especialista en PRONAFCAP y tiene una especialización en gestión pública y modernización del Estado. Dentro de sus propuestas, toca 4 pilares muy importantes: trabajo para todos, educación de calidad, salud oportuna y propiedad formal. 4 realidades que siempre han presentado deficiencias y con lo de la pandemia han empeorado. Ahora yo le pregunto, en base a su experiencia como educador, ¿cómo va a lograr que exista una educación de calidad en los próximos 5 años si es que usted sale electo? Teniendo en cuenta que en la actualidad muchos jóvenes y niños de diferentes sectores de la región han perdido el año porque no han contado con recursos básicos y necesarios para poder llevar a cabo sus clases virtuales, tales como la luz, el internet y los aparatos digitales. Bien, don Pedro Peña, ahí estaba, ¿no?, el análisis de Pilar Agurto. Usted quería hacer una precisión antes de responder. Bueno, sí, en realidad, para que no sea un dato incorrecto, no me he graduado de doctor todavía, he concluido los estudios. Ahora estoy empezando mi tesis para poder pasar a la... De acuerdo, bueno, vale la aclaración. Ahora, seguimos con el tema de educación, un tema que usted domina. Pilar Agurto le hace una pregunta concreta. Bueno, en realidad hay que reconocer un elemento que es de suma importancia. La educación en el Perú viene siendo, digamos, tratada desde muchísimo tiempo atrás. Recordemos que Juan Velasco Alvarado inició la reforma educativa. Reforma que, bueno, se paralizó, lamentablemente. No consiguió las metas. Luego Alberto Fujimori empezó también una reforma educativa desde la cual no paran las remodelaciones, ¿no? Entonces, de algún modo los gobiernos se han empeñado. Sin embargo, esta pandemia ha develado una serie de brechas que no han sido tocadas. Por ejemplo, la educación rural. Por ejemplo, la educación en el Estado. Desde INFES, que se creó hacia la década de los 80, se ha intentado hacer colegios.
cierto?, hacer colegios, pero me parece que no ha ido por ahí el asunto. Me parece que también el programa Huascarán intentó malamente darle la posibilidad a las zonas rurales de poder acceder a una educación de calidad. Se habló en la posibilidad de que hubiera algún tipo de internet, ¿no?, con algunos satélites, estos para zonas. Entonces, me parece que todos estos esfuerzos que lamentablemente se han quedado ahí, o de repente que fueron motivo más bien para la corrupción, porque dicen pues que en este programa Huascarán llegaban cosas que no iban a ser útiles, llegaban aparatos que no se iban a utilizar porque no había corriente eléctrica en las comunidades, en fin. Entonces, yo creo que esos esfuerzos tendrían que coadyuvarse, sentar, porque aquí de lo que se trata es de sentar a las personas que tienen la capacidad para poder reflexionar al respecto. Y no solamente eso, sino que deberíamos nosotros recurrir a las personas más capacitadas, a los mejores y a los que tengan mejor voluntad, a la empresa privada, porque tenemos nosotros que buscar los mecanismos para que ellos, por ejemplo, con este mecanismo que se tiene de obras por impuestos, ¿sí? Se puede recurrir. Ejemplo, Telefónica del Perú tiene una deuda cuantiosísima con el Estado peruano, entonces a través de ese pago podría ser, porque esta es una negociación, ¿no? Podríase pedir que se instalen en los colegios, ¿no?, estas redes con la finalidad de poder permitir que los alumnos pudieran acceder. Lamentablemente esta virtualidad es bastante compleja. Yo diría que deberíamos de repente incidir más fuertemente con el tema de las tablets. Ya hay países en el extranjero que intentan, ¿no? Incluso algunos colegios en el Perú que pero sería, ingresado, el alumno le entregan su tablet, ahí están sus libros, ahí están sus conexiones. Pero eso es ¿no? complicado en zonas rurales, ¿no? Usted mismo lo mencionaba ahora, que además del equipo se necesita internet, y en este país, y electricidad, ¿no? Y en este país tenemos zonas rurales que todavía no tienen acceso a la luz eléctrica, por ahí se quiere reemplazar a través de paneles solares. Y en temas de internet, pues la conectividad todavía se hace difícil y bastante costosa, pero en otros sitios, además, la gente por temor a su salud, dicen, entre comillas, queman las antenas. Entonces, el acceso a internet o la calidad en acceso a internet también va a ser difícil. Por ahí el Congreso ha propuesto modificar la ley y exigirle a las empresas operadoras que se llegue a un 80% de la calidad en el servicio. Pero claro, si se queman las antenas va a estar bien complicado. Entonces, ¿cómo enfrentar este problema que es bastante grande? Las tablets pueden llegar, pero si no hay internet, como usted mismo lo ha mencionado. Mire, como le dije hace un momento, esta es una propuesta de carácter ejecutiva, es decir, del Poder Ejecutivo. No es congresal, pero me parece importantísimo mencionarlo. Alberto Bengolea presenta la opción de crear un colegio COAR. Los colegios de alto rendimiento, que son generalmente para las zonas citadinas, un modelo semejante, pero para las zonas rurales. Colegio de alto rendimiento rural. Ahí en la construcción se incluiría la posibilidad de acceso a luz eléctrica mediante estos mecanismos de conseguir mediante paneles solares, que es una tecnología que está en boga. ¿Sí? Hay muchas instituciones internacionales más bien que están buscando mecanismos a ver cómo se logra concebir mejor la fe en este tipo de fuentes de energía. Entonces, esto con presupuesto sin duda del Estado, pero con la ayuda de la empresa privada, en la búsqueda de un consenso, sentarse. Mira, como usted lo ha dicho, se pretende que una empresa dé un cierto servicio. Las empresas privadas, digamos, no funcionan por decretos supremos, ¿sí? Funcionan por el interés, sin duda alguna. Pones una empresa porque quieres ganar, entonces el Estado tiene que pagar los efectos correspondientes, pero eso pasa por una voluntad política de querer hacerlo. De acuerdo. Evidentemente, y aquí quiero incidir en un concepto, cada vez que el Estado peruano se ha metido en algún gran proyecto, han llegado los corruptos con sus manos largas o sus uñas largas para poder sacar la tajada y prácticamente echan a perder todos estos proyectos. Entonces, habría mecanismos
Un primer mecanismo es buscar, como le dije, la participación. Existen los mecanismos de alianza, ¿no? Empresas del Estado, ¿sí? Empresas del Estado con alianza privada, las APP. Y también existe la modalidad que ya está contemplado en la ley, que es impuestos por obras. ¿Sí? Entonces, conjugado todos estos componentes, sin duda, y el tercero, que es importantísimo, que se ponga mucho rigor en la identificación y el castigo a los funcionarios públicos que se aprovechan de estos recursos. Yo diría, ya se intentó trabajar este tema en el gobierno de Kuczynski, que es la muerte civil. Yo inclusive iría más allá, que sería la muerte profesional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se ha advertido a esta gente que prácticamente hace uso o mal uso de los recursos del Estado, dejando a la gente más pobre en la miseria. Ok, don Pedro Peña, estamos terminando por cuestión de tiempo. Le pido 15 segundos, por favor, en esa cámara, diríjase a sus electores. Muy bien, estimados amigos y amigas de la región Piura, me estoy postulando con el número 3 del Partido Popular Cristiano. Es un partido que propone, sobre todo, la primacía de la persona humana y el bien común. Eso es lo que buscamos. Entonces, piensa tú, sin dudar, ¿sí?, que nosotros estaremos haciendo lo posible con la finalidad de llevar desarrollo, progreso, con honestidad. Bien, ahí estuvo el candidato Pedro Peña Jiménez, candidato con el número 3 para la región Piura con el Partido Popular Cristiano. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Muchísimas gracias por seguirnos. Volvemos más adelante con más candidatos. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC, Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad.